Cuando pensamos en el cuidado pastoral del inmigrante, es importante para nosotros como líderes que pensemos tanto en el fundamento bíblico, de dónde, cómo, por qué nos preocupa el inmigrante y luego cómo hemos de responder. Quiero comenzar esto haciéndole algunas preguntas para ayudarle a usted a pensar desde dónde parte usted. Por ejemplo, ¿sabe usted cuántas personas indocumentadas hay en su iglesia? ¿Qué porcentaje de la población de su iglesia es indocumentada? ¿Sabe usted cuánto tiempo estas personas indocumentadas tienen en iglesia? ¿Son personas recién llegadas? ¿Tienen 10, 15, 20 años de estar en su iglesia? ¿Qué papel juegan estas personas indocumentadas en su iglesia? ¿Son líderes o son personas que asisten ocasionalmente? ¿Y qué cosas hace su iglesia con relación al indocumentado? Le quiero invitar a que tenga esas preguntas en el fondo y aún tal vez las conteste antes de seguir. Pero también le hago otra pregunta, tal vez un poco más incómoda. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes primero llegaron al país sin documentos? ¿Cuántos de ustedes llegaron por primera vez a Estados Unidos en forma también indocumentado o quedaron indocumentados y tuvieron que pasar por un proceso de legalizarse? O tal vez algunos de ustedes, sin preguntar mucho, están en este momento en esa situación. Porque necesitamos poner nuestro ministerio, nuestra realidad en ese contexto. Queremos nosotros a través de este proceso animarle a usted a que tenga conciencia de la necesidad y la necesidad de un ministerio integral que tome en cuenta la realidad del indocumentado. Que usted vaya pensando, ¿y qué estamos ya haciendo? ¿Y cómo podemos fortalecer, crecer y hacer mejor? Ahora, cuando pensamos en responder pastoralmente a la problemática, tiende a haber como 4 diferentes tipos de respuestas en el pastor latino. Una es, esto no es asunto mío. Al fin y al cabo, soy pastor, soy pastora, solo debo de enfocar en lo espiritual entendido como la relación con Dios en forma vertical, principalmente. Hay un grupo menor de pastores latinos, espero que usted no esté entre ellos, pero existen algunos que creen que deben de predicar en contra de el indocumentado. Está infringiendo la ley y debemos de condenar esto. Ahora, como he dicho varias veces, una de las cosas interesantes que encuentro es que hasta la fecha no he encontrado a un pastor que ponga en disciplina a los indocumentados y diga, no podemos recibir sus diezmos porque están mal, están en pecado. Un tercer tipo de respuesta es esa ayuda inmediata. Cuando el hermano viene a la reunión de oración y dice, oren por mi primo que viene esta noche, nos ponemos a orar. Y no nos podemos orar, Señor, que los pesque la gente. Oramos que el Señor haga un milagro. Y cuando llega ese primo a la iglesia, a un culto posterior, damos gracias a Dios que Dios lo cuidó. ¿Qué hemos dado gracias? Que rompió la ley, que no lo pescaron. Y cuando esa persona llega y tiene necesidad de parte de la iglesia, tendremos a responder rápidamente. Pero quisiera invitarnos a que vayamos pensando en una forma más integral. Que sí respondamos a lo inmediato, pero que también busquemos acompañar y que busquemos maneras y creamos la importancia de buscar maneras de responder a la situación legal, a la situación más grande, para que entonces podamos ver un cambio que apoye a todos los indocumentados. Como base bíblica teológica quisiera sugerir a lo menos unas 6 áreas donde podemos nosotros ver y aprender. Primero queremos hablar del amor de Dios hacia el extranjero. Pero también queremos hablar de la importancia de sumisión a la autoridad, de la obediencia a Dios. Queremos reflexionar cómo Dios ha usado la migración en su proyecto, en la manera que ha trabajado con los humanos. Queremos ver también, como cuarta cosa, que los creyentes somos llamados extranjeros y peregrinos, para usar la Reina Valera. Quinto, queremos reflexionar un momento que Dios nos llama como iglesia a tener una voz profética. Y sexto, que debemos de procurar la paz del lugar donde Dios nos tiene. Y sobre esas bases quiero entonces invitarnos a que pensemos sobre nuestra tarea pastoral hacia el inmigrante. En primer lugar, Dios ama al extranjero.
La Biblia llama a Israel a través del Antiguo Testamento a respetar al extranjero. Hay tres categorías de personas vulnerables en una sociedad como la de Israel, una sociedad agrícola mayormente rural. La viuda, el huérfano, el extranjero. Estas tres categorías de personas rara vez tenían la base para poder sobrevivir bien en la sociedad. Entonces el Señor dice, tienen que preocuparse en particular por estas tres categorías. Y lo interesante es que Dios se preocupa, Dios tiene un amor particular por estas personas vulnerables, por estas personas que no cuentan con una seguridad legal, una seguridad política, una seguridad social, una seguridad económica. Y si leemos todo el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que cuando Israel va al exilio, los profetas le dicen que una de las razones por qué está siendo castigado es por la manera que maltrató al huérfano, a la viuda, al extranjero. Así es que si hemos de responder ante la necesidad del pueblo inmigrante el día de hoy, en nuestro contexto, tenemos que recordar en primera instancia, Dios ama al extranjero. Ahora, algunos de ustedes van a pensar, bueno, pero ¿qué de las leyes? ¿Cómo debo de responder ante las leyes que dicen que esta persona no debe de estar aquí? Y ahí nos encontramos con la segunda cosa que debemos de reflexionar. Nos dice Romanos 13:1 que nos debemos de someter a toda autoridad humana. Ahora, para mí, lo interesante es que tenemos que balancear la sumisión a la autoridad y la obediencia a Dios antes que a los humanos. Por lo general, Romanos 13 lo usamos para decir debemos de obedecer a la autoridad. Pero recordamos que Pablo está hablando acerca del imperio romano, un imperio que va a perseguir a la iglesia. Un imperio que va a encarcelar a Pablo, ¿por qué? Porque él no obedece las leyes romanas cuando hay una tensión entre las leyes y su compromiso de compartir el evangelio, su compromiso de ayudar al necesitado. Entonces, debemos de respetar, debemos de someternos, debemos de reconocer que hay autoridad, que Dios la pone, pero así como Pedro le dice a las autoridades judaicas en Hechos 5:29, debemos de obedecer a Dios antes que a las autoridades humanas, especialmente cuando hay una tensión entre las dos. Ahora aquí cada uno va a tener que decidir por su propia cuenta dónde ve la tensión. Pero si una ley favorece de una forma, anima al indocumentado a venir, pero no le quiere dar derechos legales. La economía de Estados Unidos atrae a personas indocumentadas, si no, no estarían. Pero luego las leyes de Estados Unidos le hacen difícil de tener un estatus legal. Ahí tenemos una tensión. Y tenemos que preguntarnos qué significa someternos a Dios o someternos a las leyes humanas y obedecer a Dios. ¿Y dónde está la tensión? La mayoría de nosotros tendemos a ponerlo a nivel personal. Vamos a orar por el indocumentado. Pero no hemos pensado, bueno, ¿y cuándo vamos a decir, estas leyes son injustas? Y también porque vivimos en un país donde podemos tener influencia sobre las leyes. Pablo no podía influir las leyes del Imperio Romano. Nosotros sí podemos influir las leyes de este país, especialmente si somos ciudadanos o ya radicamos permanentemente en el país. Entonces necesitamos balancear entre la sumisión y la obediencia. La sumisión a la autoridad, la obediencia a Dios en primera instancia. Una tercera cosa que para mí es bien interesante es la realidad de que Dios usa la migración en su proyecto hacia la humanidad. Si uno lee el Antiguo Testamento en particular por los ojos de migración, se da cuenta que Dios llama a Abraham, a Sara, a irse de su tierra. Que Dios usa un refugiado político, económico, que ha huido, que lo han hecho huir a José, que lo forzaron a irse a Egipto. Que Dios llama, invita a una Ruth que dice, me voy a la tierra que no es mía. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. A un Esther, a un Daniel que están refugiados por razones políticas, han tenido que huir, han sido forzados a huir de la tierra de Palestina. Y Dios los usa en los lugares donde están. Entonces nos damos cuenta al leer el Antiguo Testamento que Dios obra en la migración, en el movimiento de gente. Que es en ese movimiento donde la gente demuestra su compromiso con Dios,
Es en ese movimiento donde demuestra su fe en Dios. Y es en ese movimiento donde Dios los usa en nuevos contextos. Daniel nunca habría servido en Babilonia, Esther nunca habría servido, digamos, en su situación, si no es por el hecho de que tuvieron que salir, de que están en movimiento. Pero interesantemente también Hebreos capítulo 11, cuando nos habla de fe, sí nos da unas palabras al principio, pero luego nos demuestra ejemplos. Nos dice, ¿quieres entender fe? Mira a la gente que está en movimiento. Los inmigrantes bíblicos son personas que siguen adelante sin saber a dónde van, pero que creen en el futuro de Dios. Así es que nos damos cuenta que la migración es uno de los medios que Dios utiliza para trabajar en el mundo, para trabajar en la realidad humana. Y quisiera sugerir que si vemos la migración actual, la situación actual alrededor del mundo, pero en particular dentro del contexto en que ministramos nosotros aquí en Estados Unidos, podemos ver a Dios en medio de todo esto y debemos de estar buscando a Dios, cómo Dios está obrando y cómo Dios quiere obrar a través de la migración. Ahora, otra cosa interesante que encuentro es, y como cuarta cosa, es que a los creyentes en el Nuevo Testamento se nos llama, en versión de Reina Valera, extranjeros y peregrinos. Para usar palabras que entenderíamos nosotros serían extranjeros e ilegales, extranjeros indocumentados, personas que no son de aquí. Nos dice Pablo que debemos de reconocer que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, en Filipenses 2, 20 y 21. Que en primer lugar no somos ciudadanos ni de Estados Unidos, ni de México, ni de El Salvador, ni de cualquier otro país que nos vio nacer o donde nosotros nos hemos nacionalizado. En primera instancia, somos ciudadanos del reino de Dios. Y como dice, y hemos referido a Hebreos 11, nosotros debemos de seguir hacia el futuro que Dios tiene para nosotros, como peregrinos, como personas que estamos en movimiento hacia la ciudad celestial, hacia esa ciudad cuyo constructor y arquitecto es Dios mismo. Y no debemos de dejar que los intereses de este mundo nos desvíen de los intereses del reino. Al fin y al cabo de eso se trata Mateo 5 al 7, el sermón de la montaña. Que en primer lugar nuestro compromiso es con los valores del reino, con la vida del reino. Y nos dice Romanos 12 que debemos de ser transformados, que no debemos de dejarnos conformar a los valores de este mundo, sino que debemos de ser transformados hacia los valores del reino. Si tomamos en serio esto de que somos extranjeros y peregrinos, entonces nos vamos a dar cuenta que nuestra primera lealtad no es con Estados Unidos, con México, con el país de nacimiento, sino es con el reino de los cielos. Y cuando haya tensión entre las leyes de este mundo y las leyes del reino, debemos de recordar, somos primeros ciudadanos del reino de los cielos. Una quinta cosa, la iglesia debe de tener una voz profética. Los profetas del Antiguo Testamento nos enseñan que hay que llamar a las autoridades a juicio cuando irrespetan la ley de Dios. Y recuerden que ya lo mencionamos, la protección del extranjero, del huérfano, de la viuda. Entonces debemos de trabajar para que haya una sociedad más justa. Jesús nos dio el ejemplo al presentar un evangelio que toca todo aspecto de la vida. Ahí en Lucas capítulo 4, de los versículos 16 en adelante, cuando Jesús habla del inicio de su ministerio ahí en Nazaret, cita Isaías 61 y habla de un mensaje, de una misión que abarca todo aspecto de la vida. No solamente lo que nosotros llamamos espiritual, sino que es un mensaje de liberación, es un mensaje de sanidad, es un mensaje de bienestar para los pobres. Es un mensaje que debe de tocar todo aspecto de la sociedad. Y nosotros como líderes debemos de tener una voz profética dispuesta a decir, cuando algo está mal, está mal. Cuando hay leyes que castigan a una persona pero luego le dan trabajo. Cuando hay leyes que dicen, no te queremos aquí, pero si vienes hay trabajo, aquí hay una injusticia. Y necesitamos nombrarla y necesitamos tener el valor de decir esto está mal.
La última cosa que quisiera sugerir como fundamento bíblico teológico que nos puede ayudar a pensar sobre el tema es ese pasaje de Jeremías 29, esa carta que él escribe, Jeremías escribe a los que están en el exilio. Les dice que deben de buscar el bienestar, el shalom del lugar donde están. En este caso están en Babilonia, están en el lugar donde ellos no quieren estar, están en un lugar que los ha forzado a viajar. Y les dice Jeremías, allí en Babilonia, allí donde las cosas no andan bien, ahí donde ustedes están a la fuerza, ahí donde ustedes no quisieran estar, ahí ustedes deben de buscar el bienestar. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a recibir bienestar cuando vivimos bienestar. Esto implica que debemos de formar comunidades de fe que viven en el futuro de Dios, que proclaman un evangelio integral, que practican la caridad hacia el necesitado, que confrontan las estructuras que hagan daño al indefenso, y que a veces nosotros tenemos que confesar que hemos sido parte de esa injusticia, pero debemos de celebrar y actuar a favor de el obrar divino en nuestro mundo. Debemos de buscar, procurar la paz de Estados Unidos, la paz de Los Ángeles, la paz del lugar donde Dios nos tiene en este mundo. Así es que si tomamos estas cosas en cuenta, especialmente en el contexto norteamericano, estas 6 cosas, ¿qué implicaciones tiene para nosotros? Bueno, en primer lugar quisiera sugerir que esto implica que necesitamos llamar a nuestro país a practicar la misericordia y la gracia hacia los indocumentados. Segundo, necesitamos trabajar para que haya orden y respeto a las leyes, pero también que se formulen leyes que practiquen justicia hacia las personas que están en este país y que benefician a este país con su trabajo. Tercero, como líderes somos responsables de llamar a las autoridades y a las personas que tienen poder económico, social y político que no ignoren el estado del indocumentado. Debemos de oponernos a toda ley que criminaliza al indocumentado sencillamente por estar apoyando al país. Y debemos de trabajar hacia el bienestar del país. Eso significa que haya leyes más justas, que haya leyes que provean para la estabilidad y la seguridad de nuestro país, al mismo tiempo que de la persona que está contribuyendo con su trabajo al país. Debemos de buscar leyes y ojalá bipartidistas que fomenten unidad nacional y no los intereses de un partido u otro. Y quisiera sugerir que debemos de trabajar no solamente para la bendición de Estados Unidos, sino porque somos ciudadanos del reino. Debemos de trabajar para que Estados Unidos sea una bendición al mundo. Y si tomamos en cuenta los fundamentos bíblicos teológicos que hemos mencionado y los vamos aplicando a la realidad pastoral en lo inmediato y también en lo integral, entonces nosotros podemos ser agentes de Shalom, no solamente en nuestra área local, no solamente en nuestro país, sino alrededor del mundo, para gloria de Dios. Dios les bendiga.